A continuación, presentaremos el trabajo titulado Control de los estados de excepción y defensa de los derechos fundamentales. Este trabajo tiene como propósito analizar el papel del control constitucional frente a las facultades excepcionales del Estado frente a las situaciones de crisis. Mi equipo está conformado por la doctora Lina María Zuluaga, la doctora Paola Leal Sánchez y el doctor César Augusto Pérez Rodríguez. Este trabajo tiene como objeto principal analizar el papel del control constitucional frente a las facultades excepcionales del Estado en situaciones de crisis. Los estados de excepción son mecanismos que permiten al gobierno actuar frente a situaciones de crisis. Crisis que no se pueden resolver mediante mecanismos ordinarios. En Colombia, estos se encuentran regulados mediante el artículo 212 y 215 de la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, su aplicación puede implicar en los derechos fundamentales, lo que genera una tensión entre el poder estatal y la protección de los derechos. Por ello, el principal reto es encontrar un equilibrio adecuado entre las facultades excepcionales y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Los estados de excepción son mecanismos constitucionales adecuados, diseñados para enfrentar situaciones extraordinarias, situaciones que afectan enormemente el orden público. En Colombia se clasifican en tres tipos: guerra exterior, estado de conmoción interior, emergencia económica y social. Su aplicación debe cumplir características específicas. Deben ser medidas excepcionales, como lo trae nuestra Constitución. Estas acciones deben de estar sometidas a un control judicial, lo cual busca evitar abusos del poder. Las investigaciones previas han advertido que las amplias facultades que tiene el Estado durante los estados de excepción pueden generar riesgos para los derechos fundamentales. Aunque existen controles y límites, estos siempre no garantizan la protección de los derechos fundamentales. Por ello, nuestra pregunta es: ¿el control automático de constitucionalidad garantiza la protección de los derechos fundamentales? Esto frente a prerrogativas que tiene el gobierno nacional de declarar el estado de emergencia, conforme al artículo 215 de la Constitución. El objetivo general de esta investigación es determinar si el control automático de constitucionalidad ejercido por la Corte Constitucional sobre los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en estado de emergencia garantiza la protección de los derechos fundamentales. Se analiza tanto el diseño normativo como su aplicación en la jurisprudencia. Para plantear este propósito se emplearon tres objetivos específicos. Primero, caracterizar el régimen jurídico del estado de emergencia, económico, social y ecológico en Colombia. Analizar la manera en que la Corte Constitucional ha ejercido el control automático sobre los decretos expedidos en estos estados. Proponer criterios orientados a fortalecer la eficiencia de este control como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Este tema es de alta relevancia constitucional porque permite evaluar los límites del poder ejecutivo en los estados de emergencia o estados de excepción. Además, tiene una relación directa con la protección de los derechos fundamentales, ya que en estos escenarios existe el riesgo de afectaciones indebidas. Por ello, el control judicial se convierte en una herramienta esencial para garantizar el respeto del orden constitucional. El alcance de esta investigación se centra en el estado de emergencia económica, social, ecológica en Colombia, especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19. Se analizan los decretos expedidos por el gobierno en este marco y el control automático ejercido por la Corte Constitucional. Es importante precisar que el estudio no incluye otras formas de control, como el ejercido por el Consejo de Estados ni otros estados de excepción. Conclusión: los estados de excepción son herramientas necesarias para poder enfrentar estas situaciones de crisis, pero implica riesgos relevantes para los derechos fundamentales.
Por ello se hace necesario fortalecer los mecanismos de control para garantizar un equilibrio real entre el ejercicio de poder y los derechos fundamentales.